una breve historia para los que aún no lo han implementado, los que tienen algunas dudas, y luego nos vamos a ir con la reforma de pensiones que empieza a implementarse ahora en agosto del 2025. Si tienen alguna duda, cuando termine la parte del decreto 44, ahí me pueden hacer las dudas referentes a ese tema, y cuando terminemos lo de la reforma vamos con las dudas por esa parte. ¿Les parece? Ya. Ahí, si se pueden silenciar los que están ahí con el micrófono abierto para que no se escuchen voces por ahí. ¿Se ve la pantalla, Mayra? Sí, ahí se ve. Súper. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar del decreto 44 y de la reforma de pensiones. Vamos a partir con el decreto número 44. ¿Por qué quería hablar de este tema y por qué es importante? Porque este decreto viene a derogar los decretos número 40 y número 54, que eran del año 1969, por lo tanto, había muchas normas que estaban obsoletas en esos decretos. Y es importante actualizarlo porque el reglamento interno que tienen las empresas habla de los decretos 40 y 54, por lo tanto ahora hay que eliminar esos decretos y agregar el decreto número 44, ¿ya? Este decreto nace bajo la necesidad de actualizar y unificar la gran cantidad de reglas en términos de seguridad y salud en el trabajo que se encontraban dispersas. Para los empleadores era muy difícil de implementar las distintas normativas porque hacían algunas, no sabían por dónde partir. Entonces, lo que se hizo es hacer este decreto número 40 para simplificar toda esta normativa. Mayra, ¿estás grabando? Se me olvidó preguntarte eso. Sí, está grabando. Súper, Dale. súper. ¿Cuáles son las fuentes que se utilizaron para este nuevo decreto? Bueno, los distintos convenios que ha ratificado Chile, convenio 187, el 155 y el 161, que hablan sobre seguridad y salud en el trabajo. Y además el convenio 190, que lo vimos el año pasado en el webinar de la ley Karin, que habla de violencia y acoso en el mundo laboral. También se utilizaron fuentes del Código del Trabajo en lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, y un actor muy importante que es el organismo administrador de la ley 16.744, que son las distintas mutuales. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es la principal objetivo de este decreto? Es la prevención de los riesgos laborales, ¿ya? Entonces lo importante aquí es todo lo que se habla del decreto es para prevenir los riesgos, para que no ocurran accidentes del trabajo, ni enfermedades profesionales, ni accidentes laborales. Y algo muy importante que cambió acá respecto de los decretos anteriores, que estaban muy obsoletos porque databan del año 1969, es que ahora está la adaptación del trabajo a las personas. O sea, el puesto de trabajo se adapta a las distintas personas. Viene muy fuerte lo que es el enfoque de género, por eso mismo que les comento, porque como el fin es prevenir riesgos, si yo no me preocupo de la persona que estoy poniendo en ese puesto, ya más que si es mujer o hombre, a lo mejor esa persona puede tener algún tipo de discapacidad, puede venir con una enfermedad de base, eh, puede estar embarazada, ¿cierto? Entonces tengo que preocuparme de la persona en particular que voy a poner en ese puesto y cuáles son los riesgos a los que esa persona está expuesta, dependiendo de los distintos ámbitos que puede ser, ya sea de salud, de género o algún tipo de discapacidad, etcétera. En este decreto se habla del compromiso y la participación de todos los actores involucrados, ¿ya? Y habla mucho de mejora continua también, porque la idea es, si hay algún nuevo puesto de trabajo, si hay alguna nueva tarea, si ocurrió algún accidente, ir mejorando y constantemente ir actualizando este decreto para que disminuyamos la posibilidad de accidentes. ¿Quiénes son las personas involucradas? ¿Cuáles son los actores involucrados en este decreto? Se habla de entidades empleadoras, no se habla de empleadores, ahora se habla de entidades empleadoras, y eso también hay que actualizarlo en el reglamento interno. También están los organismos administradores del seguro de la ley 16.744, que son las mutuales, y también un nuevo concepto que se llama personas trabajadoras. Ya no es empleados, trabajadores, colaboradores, sino que ahora se les llama personas trabajadoras, que eso también es importante actualizarlo en los reglamentos. ¿Cuáles son las obligaciones de las entidades empleadoras?
medidas para garantizar la vida y salud de las personas, gestionar los riesgos que puedan existir en el lugar de trabajo y realizar acciones permanentes de difusión y de promoción de lo que tiene que ver con seguridad y salud en los lugares de trabajo, siempre con el tema del enfoque de género. Hablemos de enfoque de género, también los temas de salud, como les comentaba anteriormente, no solamente si es hombre o si es mujer. Los organismos administradores del seguro de la ley, que son las distintas mutuales, tienen que brindar la asistencia técnica necesaria a las empresas para que puedan implementar y cumplir con los establecidos en este reglamento y hacer constante capacitación. Acá es súper importante que se apoyen mucho en la mutual. La mutual tiene muchísima información, mucho material, y hay que contactar al ejecutivo que está a cargo de la cuenta de ustedes o llamar a la mutual y que les brinden la asistencia necesaria. Acá la mutual es un actor fundamental en el decreto 44. Y las personas trabajadoras, ¿cuáles son sus obligaciones? Tienen que cumplir con las medidas de seguridad y salud establecidas, participar en actividades preventivas y, lo más importante, tienen que cuidar su propia seguridad y salud en el trabajo. Algunas obligaciones dependiendo de la cantidad de trabajadores o de personas trabajadoras que tenga la empresa. Si la empresa tiene de 1 a 9 personas trabajadoras, tiene que hacer la matriz IPER, que les voy a comentar en un ratito más, evaluar la evaluación de riesgo, un programa de trabajo preventivo, un plan de emergencia básico, investigación de incidentes, capacitación en seguridad y salud en el trabajo, mínimo 8 horas cada 2 años, y registrar cualquier tipo de accidente, medidas y capacitaciones, todo tiene que estar registrado. ¿Quién es la persona responsable por este número de empresas? El dueño o el representante de la empresa. Acá es súper importante mencionar que todas las empresas tienen que implementar el decreto número 44, independiente de la cantidad de trabajadores que tenga, por eso esto se separa por número de trabajadores. Notas importantes: puede recibir apoyo de la mutual y el designado debe ser, puede designar un asesor externo voluntariamente. Cuando la empresa tiene entre 10 y 24 trabajadores, las obligaciones son todo lo anteriormente mencionado, pero además debe designar un delegado de seguridad y salud en el trabajo, y este delegado es elegido por votación de los trabajadores. El responsable en este caso es el delegado de seguridad y salud en el trabajo y debe ser capacitado y actuar como un nexo con el empleador y la mutual. Cuando la empresa tiene entre 25 y 100 trabajadores, tiene todas las demás obligaciones anteriores, pero además debe constituir un comité paritario de higiene y seguridad. Acá el responsable en este tipo de empresas es el comité paritario y debe reunirse mensualmente, investigar accidentes y fomentar una cultura preventiva. Ya cuando la empresa tiene más de 100 trabajadores, además de implementar todo lo anteriormente mencionado, tiene que crear un departamento de prevención de riesgos profesionales, ¿ya? Acá los responsables son el comité paritario y el departamento de prevención, y tiene que tener al menos un prevencionista acreditado y se requiere un profesional experto registrado en el MinSal. ¿Cuál es la matriz MIPER, el método IPER? Tiene 6 pasos, ¿ya? Esto está mencionado en la guía técnica del IST, que son los pasos que tiene que seguir cada empresa para desarrollar y para poder implementar este decreto 44. Lo primero que tiene que hacer es el levantamiento de procesos, ¿ya? Cuando uno habla de levantamiento de procesos, hay una tabla que te propone la guía técnica, que se las voy a mostrar más adelante, que es en el fondo tipo de proceso comercial, proceso administrativo, proceso productivo, ¿cierto? Cada uno de los distintos procesos que están en cada una de las empresas, esos procesos tienen distintos puestos de trabajo, ¿ya? El proceso productivo, por ejemplo, en mi empresa tiene 5 puestos de trabajo, el proceso administrativo tiene 3 puestos de trabajo, y así sucesivamente. Luego hay que identificar los números de trabajadores que están involucrados en esos puestos, si son mujeres, si son hombres, y así se completa una tabla donde uno va levantando estos procesos, ¿ya? Después de que levantamos cada uno de los procesos que tiene la empresa, hay que identificar cuáles son los peligros involucrados en cada uno de estos procesos, ¿ya? Y una vez que se identifican, se evalúan, ¿ya? Para evaluar los peligros hay una tabla también que te muestra el valor esperado de la pérdida, la probabilidad de que ocurra un evento en ese puesto de trabajo y cuál es la consecuencia.
¿ya? Si es una consecuencia leve, si es una consecuencia grave. Entonces, cuando uno multiplica la probabilidad por la consecuencia, te da un número que es el valor esperado de la pérdida. Si ese número es bajo, las medidas preventivas que yo voy a aplicar, por ejemplo, no sé, pues si al poner las hojas de la resma en la impresora se me corta un poquito, de repente la hoja te corta, se hace un tajito en el dedo, eso es una medida preventiva, tener más cuidado con la resma, qué sé yo. Pero si yo estoy trabajando en una empresa de construcción y la persona que yo puse en el andamio no tengo arnés, ¿cierto? La probabilidad de que se caiga es alta y la consecuencia es grave, ¿cierto? Por lo tanto, ahí me va a arrojar un color rojo, un número 16, que es el número más alto, y yo lo que tengo que hacer es parar eso hasta que compre el arnés, compre los elementos de protección personal necesarios para que se pueda desarrollar el trabajo. Entonces, por eso es importante hacer este levantamiento de procesos porque si hay una consecuencia grave, obviamente yo tengo que parar inmediatamente la labor que se está realizando hasta tener las medidas correctivas y poder volver a reanudar esa labor. Luego se determinan las medidas, se desarrolla la matriz de riesgo y se desarrolla un mapa de riesgos, que el mapa en el fondo es como ese gráfico donde uno tiene un dibujo de la oficina o de la empresa y hay ciertos símbolos que detallan dónde están los lugares de peligro o dónde hay que estar alerta cuando uno pasa por esos lugares en las empresas. Acá pueden ver un ejemplo de cómo se hace el levantamiento de procesos, que es el paso 1, ya, por ejemplo, un proceso productivo, un proceso comercial, un proceso administrativo, cuáles son los puestos de trabajo que están involucrados en cada uno de los procesos, la tarea que se realiza en cada uno de ellos, acá hay que identificar si es rutinaria, si no es rutinaria, el lugar específico donde se realiza esa tarea, cuál es el número de personas involucradas en cada una de esas tareas, la identidad sexogenérica de la persona y cuáles son las observaciones. Este es el paso 1, ¿cierto? Yo levanto los procesos. En la parte de identificar el riesgo de cada uno de estos procesos es lo que yo les comentaba. La probabilidad de que ocurra ese accidente es baja, es media, es alta. Ahí yo lo tengo que categorizar con 1, 2 o 4. Y luego la consecuencia, ¿es una consecuencia leve, es una consecuencia moderada o es una consecuencia grave, una amputación, un accidente fatal, ¿cierto? Entonces acá, si la probabilidad es muy alta, yo tengo que parar de realizar eso y aplicar las medidas correctivas. Si la consecuencia, si el valor esperado de la pérdida me da 1 o me da 2, dependiendo del color que salga, las medidas preventivas van a ser menores, ¿cierto? Que en este caso que acá yo tengo que frenar definitivamente lo que estoy haciendo hasta que no haya aplicado medidas correctivas. Y acá está la matriz de riesgo, que es acá en el fondo todo el trabajo que se hace anteriormente se plasma acá en esta matriz. Y hay algunos ítems que se repiten, como por ejemplo acá se identifica el proceso, los puestos de trabajo, las tareas, identificar los peligros, acá está el valor esperado de la pérdida, ¿cierto? La probabilidad por consecuencia, y acá hay que evaluar distintos riesgos, pueden ser higiénicos, como por ejemplo virus, bacterias, químicos que estén en alguna empresa por ahí, que puedan generar algún accidente o una enfermedad profesional. Están los riesgos psicosociales, ¿cierto? Estrés laboral, acoso laboral, acoso sexual, etcétera, que también hay que identificarlos para aplicar medidas correctivas y preventivas en estos casos. Y el músculo esquelético, que también se da en los ambientes de oficina, malas posturas, la espalda, problemas con el mouse, la tendinitis, etcétera. ¿Ya? Y acá se aplican las medidas correctivas. Acá las mutuales están preparadísimas, si algunos no han implementado aún el decreto o no saben bien cómo funciona, acérquense a su mutual porque la mutual tiene toda la información necesaria para que se implemente el decreto 44 y una vez que lo tengan implementado, actualizan su reglamento interno para que quede todo en línea. Acá lo importante de mencionar, por ejemplo, nosotros que estamos en la ACS, en la Asociación Chilena de Seguridad, ellos tienen como una plataforma donde uno carga cada uno de los trabajadores de la empresa, agrega los puestos de trabajo y la misma plataforma te va desarrollando una matriz de riesgo, ¿ya? O sea, ellos te dan todas las herramientas para que uno logre desarrollar una matriz de riesgo en vez de estar haciéndola de forma manual
Así que por lo menos los que están en la app, yo les recomiendo que se metan ahí con la clave y el usuario y puedan seguir esos pasos para desarrollar esta matriz y ahí aplicar las medidas correctivas y luego actualizar el reglamento interno. No sé si alguien tiene una duda con este tema del decreto 44 para pasar a la reforma de pensiones. ¿Puedes mencionarla o también dejarlas en el chat? Como gusten. ¿Hay alguna duda al respecto? Seguimos. Ya vamos a pasar a la reforma de pensiones. Si a alguien se le ocurre alguna duda, la podemos ver al final de la reunión. La reforma de pensiones, que es la ley 21.735, parte implementándose ahora el 1 de agosto del 2025, por eso es tan importante que aclaremos dudas si es que alguien tiene alguna duda al respecto. ¿Cuál es el objetivo de la reforma? Es mejorar las pensiones actuales y futuras, reducir las desigualdades, especialmente lo que tiene que ver con hombres y mujeres, y mantener un sistema sustentable en el tiempo. ¿Cuáles son los aspectos importantes? Un sistema mixto, se mantiene el ahorro individual, pero aumenta en un 4,5% a la cuenta individual de cada uno de los trabajadores y se crea un financiamiento solidario que va a estar administrado por una entidad individual. La cotización es netamente del empleador, se va a aumentar un 7% a lo largo de forma gradual, no es inmediato, se va a aumentar un 7%, pero solamente de cargo del empleador. El trabajador no va a ver cambios en su liquidación de sueldo, que eso es importante también que los trabajadores lo sepan. En la liquidación de sueldo no van a haber ninguna modificación porque estos aumentos van, cuando yo le mando el libro de remuneraciones, aparece el líquido a pagar y luego hay unas columnas de aporte empleador. Eso es lo que va a aumentar, ¿ya? Así es que la liquidación de sueldo va a permanecer igual. Va a aumentar la pensión garantizada universal, ¿ya? Ahora va a ser 250.000 pesos, que va a aumentar de forma gradual también, de acuerdo al rango en que se encuentre la persona. Hay un beneficio que se llama bono por años cotizados, que también a los mayores de 65 años se le va a entregar 0,1 UF por cada año que cotizó. Y ahí tiene ciertas restricciones también. Hay una compensación por género, se va a corregir la desigualdad entre la mujer y el hombre en los aspectos de que la mujer jubila antes que el hombre, ¿cierto? Jubila a los 60 años, desde los 60 años, no necesariamente a los 60, y el hombre desde los 65, pero la mujer además tiene más lagunas durante sus años cotizados. El sueldo es muchas veces más bajo que el de los hombres y más encima vive más que el hombre. Por lo tanto, la pensión que recibe mensualmente en igualdad de condiciones es menor, ¿ya? Y otra cosa importante que hay acá es que cada 2 años se va al 10% de los afiliados de las AFP, se va a cambiar a la AFP que tenga la menor comisión. Esto para incentivar la baja en las comisiones que cobran las AFP. Entonces, la idea es que van a agarrar aleatoriamente a un 10%, lo van a cambiar, me imagino yo que irán a avisar por correo o algo y te dan cierto plazo, y si uno no responde, te van a cambiar automáticamente a la otra AFP, ¿ya? Y el afiliado tiene todo el derecho de volver a la AFP anterior o simplemente decir que no se quiere cambiar. Por eso hay que estar atento a ver cómo se va a desarrollar ese tema de los cambios en las AFP. Acá les voy a explicar cómo se desglosa este 7%, ¿ya? Que se va a agregar en la cotización de cargo del empleador, ¿ya? Se habla en la reforma de un 8,5%, pero dentro de este 8,5% hay un 1,5% que está contenido en el SIS, ¿ya? Que eso ya lo está pagando el empleador en esas 3 columnas finales que yo les menciono. En distintas proporciones. El año pasado tuvo 3 tipos de variaciones y este año ya ha variado 2 veces. Ahora está pagando el empleador 1,78%, pero luego se va a mantener un monto estable de 1,5%. La otra diferencia es que ya no va a ser administrado por las AFP. Entonces, acá de este 8,5% o este 7% adicional que se va a agregar, va un 4,5% a la cuenta individual de cada uno de los trabajadores. Entonces, esto va sumado al 10%, que es de cargo del trabajador,
va a ir un 4,5% de cargo del empleador de forma gradual. Y se crea un fondo autónomo de protección previsional, que es el FAP, ¿ya? Que va a administrar estos dos ítems. Uno de ellos es el 1,5% que se va a aumentar, que se llama aporte con rentabilidad protegida, que es un préstamo, por decirlo de alguna manera, que uno le va a hacer al Estado para pagar las pensiones actuales y futuras, y después se me devuelve en forma de bono reajustado, ¿ya? Y además va a administrar el FAP, el Seguro Social Permanente. La diferencia de estos dos es que una de las diferencias es que este 1,5% al cabo de 30 años debiese extinguirse, ¿ya? O cambiarse, ¿ya? En cambio, este Seguro Social Permanente, como la palabra lo dice, queda de forma permanente el SIS y otro porcentaje que es un 1% que va a expectativa de vida, que este 1% es lo que va a compensar esa brecha entre hombres y mujeres con características similares. Entonces vamos a ver cada uno de los ítems, qué significan y cómo se componen. El Fondo Autónomo de Protección Previsional, que es el FAP, es un fondo, va a ser administrado por una entidad pública con independencia técnica. Va a funcionar de manera similar, un poco como es el Banco Central, ¿ya? ¿Qué va a administrar este FAP? Los bonos el bono por años cotizados, la compensación por brecha de género y el seguro de invalidez y sobrevivencia. El SIS, el seguro de invalidez y sobrevivencia, que ya lo conocemos, ¿cierto? Ya lo está pagando el empleador hace un tiempo, ahora se va a quedar en un monto constante, y la diferencia que va a tener el SIS, que es el que cubre las pensiones de invalidez y sobrevivencia, es que actualmente lo administran las AFP a través de las aseguradoras privadas, y ahora, con la nueva reforma, lo va a administrar este Fondo Autónomo de Protección Previsional llamado FAP. Esa es como la diferencia que tiene el SIS. La compensación por expectativa de vida, que es ese 1% que yo les mostraba acá, esta compensación de acá. Todo esto recuerden que es de cargo del empleador. Es un mecanismo solidario dirigido a las mujeres para corregir la desigualdad. Como viven más que los hombres, las pensiones se distribuyen en más años y esa pensión que es menor resulta en un resultado con pensiones más bajas para las mujeres y más años y viven más años. Entonces, en esta ley no se aprobó aumentar la edad de jubilación de las mujeres a los 65 años, ¿ya? Pero lo que sí se hizo es un incentivo para que las mujeres se jubilen a los 65 años. Entonces, esta compensación que yo les menciono, las mujeres van a recibir el 100% de la compensación si se jubilan a los 65 años. Luego va bajando en esta proporción hasta que llegar a los 60 años se jubila, las mujeres que se jubilan a los 60 años solamente reciben un 5% de este beneficio. Por lo tanto, la idea es incentivar a que las mujeres se jubilen a los 65 años. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, una mujer que tiene 65 años y tiene 100 millones de pesos en su cuenta individual sin beneficiarios, actualmente recibiría una pensión de 493.352 pesos. ¿Cómo se calcula la compensación adicional? Se revisa un hombre que también tiene 65 años, sin beneficiario, y también tiene un saldo de 100 millones en su cuenta. En este caso, el hombre va a recibir 560.000 pesos 0,32, ¿cierto? Porque se va a distribuir en menor cantidad de tiempo. Entonces lo que se hace es sacar la diferencia de los 562.032 menos los 493.352 y me da una diferencia de 66.779. Por lo tanto, la mujer va a recibir 492.352 más 66.779. Acá quiere decir que en este caso recibiría un 14% más. Y ese monto lo va a recibir todos los meses sumado a su pensión. ¿Cuál es lo mínimo? La mínima monto a compensar son 0,25 UF mensuales, que son aproximadamente 9.000 y tantos pesos, ¿ya? Y tiene un tope que son 18 UFs, ¿ya? Que eso lo vamos a ver en este ejemplo de acá. Acá, en este mismo caso, esta mujer, una mujer que tiene 65 años, que no tiene beneficiarios, pero su pensión autofinanciada es de 800.000 pesos, ¿ya? Recién vimos que el tope
para este beneficio son 18 UF, que son 700.000, aproximadamente 0,94 al valor de la UF. Entonces, ¿cómo se hace el ejercicio? Una pensión de 700.000, 0,94 para el caso de una mujer con las características que se mencionan, se obtiene de un saldo, o sea, esta persona tenía 141.905.558 en su cuenta individual, ¿ya? Esa persona va a recibir 700.000, que es el tope, mensualmente. Entonces uno dice, con este mismo saldo, un hombre de 65 años sin beneficiarios va a recibir 794.716, ¿ya? Va a recibir 94.622 pesos más que la mujer. Este es el tope que se puede entregar para esta compensación de expectativa de vida. Por lo tanto, ¿qué hago? Digo, la pensión de esta mujer, que son 800.000 pesos, le sumo los 94.622, que es el tope, y eso es lo que va a recibir todos los meses, 894.622. El otro ítem que cambia, que es este que está acá, que se los voy a mostrar, que es el aporte con rentabilidad protegida. Recién vimos el SIS, ¿cierto? Y vimos la expectativa de vida, ahora viene el aporte con rentabilidad protegida. Este aporte lo realiza el empleador, ¿ya? Y tiene ciertas características. El empleador va a aportar un 1,5% adicional sobre la remuneración imponible de los trabajadores, pero este aporte no va directo a la cuenta individual del trabajador, ¿ya? Va a un fondo que es administrado por el FAP y sirve para aumentar las pensiones de todos los trabajadores, ¿ya? Entonces, es como un poquito tipo reparto, por decirlo de alguna manera, yo aporto en este minuto para las pensiones, para las personas que están pensionadas, pero esto tiene una recompensa, digamos, cuando yo me jubilo, me van a entregar ese beneficio en forma de un bono reajustado, ¿ya? ¿Cuál es la característica que tiene esto? Es que me aseguran una rentabilidad positiva, pero esa rentabilidad va a ser más baja que si estuviera invirtiendo en inversiones de alto riesgo, pero lo importante es que el fondo no pierda valor y se vaya reajustando con el tiempo. Y la otra característica que tiene este aporte con rentabilidad protegida es que tiene garantía estatal. Esto significa que si este fondo, el FAP, se queda sin fondo por financiar las pensiones actuales, el Estado chileno debe cubrir esa diferencia para asegurar el pago de los aportes que se prometieron. Entonces, por eso es que este fondo tiene una línea de tiempo definida de 30 años y después va a ir disminuyendo de forma gradual porque es muy caro para el Estado en el futuro financiar toda esta masa de gente que va a llegar jubilada a solicitar su fondo. Entonces, en el fondo se creó para, mientras aumenta la cotización individual, mientras llegamos a ese 4,5% de la cotización individual, las personas que no van a llegar a ese 4,5%, que están jubiladas ahora o en los próximos años, van a financiarse con esto. Y luego se va a ir extinguiendo o modificando o pasando a la cuenta individual. Todavía eso no está claro. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando el trabajador cumple la edad para jubilar, se va a generar de toda la plata del 1,5% que puso el empleador en esa cuenta, que en este caso es un fondo común, pero va a estar a nombre de ese trabajador. Cuando esa persona jubile, se le va a pagar en 20 años. ¿Y cómo funciona? A la cuenta individual, o sea, en la cuenta individual, cuando yo reciba mi pensión autofinanciada, voy a recibir durante 20 años, en 240 cuotas, cada uno de la cuota reajustada de ese bono que yo entregué. Otra característica que tiene este aporte con rentabilidad protegida es que es un monto heredable, ¿ya? Y en el caso de las actuales y las futuras pensiones, permite financiar el beneficio por años cotizados, que lo vamos a ver ahora. Entonces, el beneficio por años cotizados es un mecanismo que busca reconocer a quienes han ahorrado de forma consistente a lo largo de los años y se paga por 30 años, ¿ya? Por eso tiene relación con este aporte de rentabilidad protegida. Es un beneficio que tiene un plazo determinado. Se va a empezar a recibir el beneficio en enero del 2026 para los que tengan 65 años o más y que cumplan con los requisitos. Para el caso de las mujeres, el requisito para recibir este beneficio es que tengan 10 años de forma continua o no, y luego en unos años más el requisito para las mujeres va a subir a 15 años. Y para el caso de los hombres, el requisito es que tengan 20 años cotizados. Tiene un tope de 25 años y es 0,1 UF por año cotizado. Por lo tanto, lo máximo que se puede entregar
a los trabajadores, o no, a las personas pensionadas, es 2,5 UFs mensuales adicionales a su pensión autofinanciada. Los pensionados de CAPREDEN y DIPRECA no están incluidos en este cálculo y la diferencia que tiene este beneficio por año cotizado es que se extingue en caso de fallecimiento, no es heredable. Acá un ejemplo de una mujer con 10 años cotizados con reforma y sin reforma. ¿Ya? Acá sin la reforma solamente recibe su pensión autofinanciada, que son 72.745, y por tener una pensión baja va a recibir la PGU de 224.004. ¿Ya? Ahora con la reforma, la PGU sube a 250.000, recibe la pensión autofinanciada igual como la recibía antes, pero recibe la compensación por expectativa de vida, por ser mujer, y además recibe el beneficio por años cotizados, que como cotizó 10 años, recibe una UF mensual. Entonces, con reforma, esta persona, con la reforma nueva, va a recibir 370.766, y sin la reforma hubiese recibido 296.749, o recibe actualmente ese monto. Acá para el caso del hombre, varía poquito. Acá sin la reforma y con la reforma son casi 100.000 pesos. O sea, varía poquito. En el fondo la diferencia es que acá el hombre no tiene expectativa de vida, ¿cierto? Porque solamente este beneficio es para las mujeres. Entonces, ambos reciben la pensión autofinanciada, que eso no cambia, es el mismo valor. La PGU aumenta de 224.000 a 250.000. Expectativa de vida no tiene porque es hombre, y el beneficio por años cotizados, en este caso cotizó 20 años, por lo tanto 0,1 por 20 son 2 UFs adicionales que recibe este trabajador. Entonces, es harta la diferencia que recibe ahora, que va a recibir, empezar a recibir en algún tiempo más con la reforma versus sin la reforma. ¿Qué otras novedades? Antes que se me olvide, que no la anoté acá, los fondos generacionales se crean ahora. Actualmente tenemos los multifondos, que son 5. Ahora con la reforma se van a crear 10 fondos generacionales. Estos fondos, a diferencia de lo que está actualmente, la gente no va a poder elegir en qué fondo está, sino que va a depender de la edad que tenga. En el fondo que esté, las personas que van entrando al sistema, ¿cierto?, van a estar en fondos más riesgosos, y a medida que van avanzando los años se van poniendo en fondos más estables. Todavía no está definido cómo se van a llamar los fondos, ni exactamente cómo va a funcionar, pero sí efectivamente se van a crear estos fondos generacionales que ya se están implementando en otras partes del mundo, en la reforma de México, Perú, Colombia. También se está hablando de los fondos generacionales en Estados Unidos, en Inglaterra también hay experiencia respecto a eso. Por lo tanto, según lo que han informado las AFP, es una buena medida, pero todavía no se sabe bien en la práctica cómo va a funcionar. Está la licitación de stock de afiliados, que es el 10% de afiliados, como les decía, aleatoriamente los van a mover a la FP que ofrezca menor comisión. Por lo tanto, ahí es importante estar atento, si es que uno quiere volver a su FP anterior, si es que uno se quiere mantener en la FP que está, o si le parece hacer este cambio. El tema de la PGU parte en septiembre del 2025 para los mayores de 82 años, septiembre del 2026 para los mayores de 75 años y en septiembre del 2027 para los mayores de 65 años que cumplan los requisitos para recibir esta pensión. Otra cosa importante es que los trabajadores independientes van a poder cotizar, pero de forma voluntaria hasta los 65 años. Se puede pagar de manera automática a través de sus cuentas bancarias y van a poder acceder a los beneficios de la reforma. Así que eso también es importante, que los que coticen de manera independiente también puedan hacerlo para que en un futuro puedan recibir esos beneficios. Y otro tema importante, que es que se va a crear un sistema único de cobranza para las cotizaciones, que eso también me pareció interesante porque hoy en día está la cobranza de la AFC, está la cobranza de la AFP, y la idea es que estén unificadas estas cobranzas para que se logre recaudar la mayor cantidad de cotizaciones para buscar el fin, que es el aumento de las pensiones. ¿Cuáles son las fechas importantes que tenemos que tener en consideración? Bueno, acá el 26 de marzo del 2025 se publicó la ley en el Diario Oficial.
ahora el 1 de agosto empieza la recaudación de cotizaciones del Seguro Social Previsional, pero de forma gradual. En septiembre del 2025 va a aumentar la PGU para los mayores de 82 años. En enero del 2026 hay dos cambios. Empieza a pagarse el beneficio por año cotizado a las personas que se jubilan que se pensionan hasta el 31 de julio del 2025, que es lo que le comentaba de 1 UF por año cotizado hasta 25 años, cumpliendo los requisitos de 10 cotizaciones para las mujeres mínimo y 20 cotizaciones mínimo para los hombres. Y acá también en enero del 2026 comienza a pagarse la compensación por expectativa de vida. Esta compensación es solamente para las mujeres para disminuir esa brecha que se produce por la mayor expectativa de vida que tienen las mujeres. Y en agosto del 2026 comienza la cotización con rentabilidad protegida, esto que les comentaba yo, que es una especie de préstamo que se hace, ¿cierto? Cada uno de los trabajadores siempre con cargo del empleador, y luego cuando esta persona se jubila, se devuelve esa plata en forma de bono reajustado en 20 años. Acá hay una cronología que está un poco más clara de cómo van a ir ocurriendo los distintos sucesos. En el año 1, que es agosto del 2025, estos años se refieren a agosto, ¿qué es lo que va a aumentar? Un 1%, ¿ya? Va a aumentar un 0,1% la cuenta individual de la AFP, pero esta es de cargo del empleador. Recuerden que todo esto es de cargo del empleador, ¿ya? Va a ir aumentando gradualmente hasta llegar al 4,5% el año 2033. Luego, el bono con rentabilidad protegida va a partir en agosto del 2026, como les comentaba, y va a ir aumentando, bueno, va a aumentar en el año 2027 y se va a mantener constante hasta que en este periodo, ya en el 2023, podría pasar a la cuenta individual, podría pasar al pilar solidario o se reparte. Todavía no está bien claro qué va a pasar ahí al cabo de los 30 años, pero esta es la línea que yo les comentaba que si se sigue manteniendo se hace muy cara para el Estado, porque van a haber muchas personas que van a estar jubiladas solicitando ese bono de vuelta, y como los que aporta actualmente las personas son para pagar las personas que ya están pensionadas, se puede producir ahí una bicicleta y el Estado va a tener que intervenir, y la idea es que no se vuelva una carga tan pesada. Luego viene la compensación por expectativa de vida, que va a empezar ahora, el 2025, en agosto, con 0,9. Son estos dos las proporciones que parten ahora este mes, la cuenta individual de la AFP y la compensación por expectativa de vida del 0,9. Y el SIS, que actualmente el empleador paga 1,78%, que está administrado por las AFP, va a pasar en agosto del 2026 a ser administrado por este Fondo Autónomo de Protección Previsional. Entonces, va a administrar el 1% de la expectativa de vida, que a partir de agosto del 2026 va a subir de 0,9 a 1%, y además va a administrar el 1,5% del SIS. Y ahí este monto se mantiene permanente, o sea, lo que se debiese mantener permanente es el 4,5% de la cuenta individual de los trabajadores con cargo del empleador, el 2,5% también con cargo del empleador para la expectativa de vida y el SIS, y este 1,5% debiese ir disminuyendo a lo largo del tiempo. Eso sería con respecto a la reforma de pensiones. No sé si les quedó alguna duda, si tienen alguna pregunta que hacer, algún comentario. Sí. Marcela, aquí en el chat, bueno, hay un Sí. comentario, José Piedra, la liquidación sí cambia, pero no cambia el sueldo líquido. Era lo que mencionabas, que se va a ver reflejado en el libro de remuneraciones. En el libro de remuneraciones se ve reflejado. Nosotros ya hemos estado en reuniones con Previred, hemos tenido hartas reuniones para tener la plataforma lista ahora el 14 de agosto, cuando se publican, 14 y 15 de agosto, se publican los nuevos indicadores previsionales. Hay cambios en la estructura, ¿cierto? Para hacer la carga del archivo de Previred, y cuando yo les mando el libro de remuneraciones van a ver reflejado el aumento después del líquido a pagar en las columnas del aporte del empleador. Ya en la liquidación que recibe el trabajador en su líquido no va a haber ninguna modificación, la va a recibir exactamente como ha sido hasta ahora. El aumento está en el aporte empleador, que está en las columnas de la derecha.
O sea, lo que aumenta es el costo empresa, ¿ya? Pero el líquido a pagar se debiese mantener igual. Ok, gracias. Aquí también tenemos otra pregunta. Dice, ¿consistente es sin lagunas? Ah, en beneficios por años cotizados. ¿La palabra consistente se refiere a sin lagunas? Había una duda que yo El tenía. beneficio por años cotizados para el caso de las mujeres, lo importante es que tenga 10 años cotizados y puede tener lagunas, pero Ah, tiene que puede tener sumar lagunas. esos 10 años cotizados. Ok, gracias. ¿Y para los hombres? Aquí también nos preguntan en el chat. Ahí me queda la duda, lo voy a confirmar. Ahí me queda la duda si para los hombres debiesen ser los 20 años cotizados el mismo caso que las mujeres, pero tendría que confirmar. Em, Ahí Delia Hola, levantó la mano. hola Marcela, hola Mayra. Hola Delia, ¿cómo Hola estás? Delia. Bien, ¿y ustedes? Todo bien, Todo gracias. bien. Tengo una duda. 10 años cotizados, ok, ya con lagunas, pero eso es para recibir una pensión decente, entre comillas. Lo que pasa es que la pensión en sí, esa no varía, ¿ya? O sea, esa va a ir aumentando con el tiempo, perdón, el 10% que aporta el trabajador va a seguir igual. El empleador va a ir aumentando en un 0,1% que parte este mes y ahí va a ir de forma gradual hasta llegar al 2033 en un 4,5%. Mientras tanto ocurra eso, se van a entregar dos beneficios, se podría decir. O sea, se va a entregar principalmente el beneficio por año cotizado, que eso es 0,1 UF por año, ¿ya? Pero esta persona tiene que tener, las mujeres, por lo menos 10 años de cotizaciones, ¿ya? Independiente que no sean continuas. Entonces, si la mujer tiene 10 años de cotizaciones, va a recibir 0,1 por 10 años. O sea, va a recibir 1 UF, por ejemplo, si la pensión es 400.000, por decir algo, va a recibir 400.000 más los 38.000 o 39.000 pesos que son la UF al día de hoy. Pero eso es a contar de ahora o, por Eso es a ejemplo, contar ya, de enero del 2026 claro, para las pero por personas que ejemplo, están jubiladas. ya, para las que se van a jubilar ya la ley les cubre. En forma proporcional, porque acuérdate que el 4,5% termina en el 2033, ¿ya? Entonces, para la persona que se jubiló al 31 de julio del 2025, en enero del 2026 va a empezar a recibir ese beneficio. Ah, ya, perfecto. Gracias, Marce. De nada. Aquí también Rodrigo nos pregunta, ¿el beneficio por años cotizados empieza a regir desde el 2025? Me refiero a que los que llevamos cotizando antes de eso no vale. No, el beneficio por año cotizado se entrega solamente a las personas que están jubiladas a partir de enero del 2026, ¿ya? Este aporte con rentabilidad protegida para los que estamos activos en el sistema se va a empezar a pagar en agosto del 2026, ¿ya? Entonces, los que estamos activos en el sistema vamos a empezar a pagar ese aporte en agosto del 2026 y ahí empezamos a aumentar nuestro colchoncito de 1,5% hasta que nos jubilemos. Se va a ver la plata que juntamos en este colchón, que no va a nuestra cuenta individual, sino que va como a este FAP, y cuando nos jubilemos van a agarrar y decir, ah, ya, está toda esta plata aportada a nombre de esta persona y lo vamos a repartir reajustado en 20 años. Esa era mi pregunta al delante, o sea, más que nada es si, por ejemplo, una persona con 40 años le quedan 20 años o una mujer 20 o 25 años todavía por jubilarse. Sí, En esos 25 años, esta ley te cubre hasta el 2033. claro, tú vas a poder aportar ese 1,5% que lo va a aportar el empleador hasta que te jubiles. Y Ah, dependiendo de ya. lo que se juntó, desde agosto del 2026 hasta que te jubiles, se va a juntar un monto que ese se va a reajustar y cuando tú te jubiles te lo van a devolver en 20 años, sumado Ah, ya. a tu pensión autofinanciada. Ah, perfecto, ahora entiendo. No te había entendido la pregunta, perdona, Adelia. No te preocupes, Marce. Es que no entendía, yo dije, o sea, este beneficio es para las personas que ya están jubiladas y los que van a Es que se jubilar en 20 mezcla. años más.
se mezcla porque hay un beneficio para las personas que se jubilan hasta el 31 de julio, ¿cierto? Que empiezan a recibir ese bono por año cotizado, que es hasta 2,5 UF que va a subir la pensión. Claro, ahora entendí. Y entre medio, por ejemplo, van a haber personas que van a recibir entre medio el bono por año cotizado y van a recibir el aporte con rentabilidad protegida. Y ahí también hay una fórmula para que no se duplique el beneficio, se va a restar para que reciba el monto neto, digamos, y no se dupliquen los beneficios. Ahora me quedó claro. Gracias. Gracias, De Marcia. nada. Ya. No hay más preguntas en el chat, Marce, así que no sé si... Ah, y José levanta Súper. la mano. Ah, José, José, sí, José cuéntanos, empieza. Hola, José. buen día. Buen día. Curiosidad, lo que licitó FONASA hace poco y que fue fallido, Ah, sí. ¿no tiene que ver con con este aporte que vamos a empezar a hacer a partir de agosto o de julio No, este mes? no, lo que licitó FONASA, espérate, voy a dejar de compartir porque ya. Lo que licitó FONASA, como tú bien dices, y fue fallido, es cierto que los seguros complementarios generalmente son para las ISAPRES y muchas veces, no siempre, pero la mayoría de los seguros complementarios tienen una restricción que te dice que usted tiene que pertenecer a una ISAPRE. Algunos no, pero la mayoría sí. Y lo que se hace aquí es que las personas que están en FONASA también puedan acceder a este seguro, ¿ya? Entonces se hizo una licitación para que se creara un seguro, o no para que se creara un seguro, sino que para que los seguros que están vigentes pudiesen ofrecer este seguro complementario que iba a ir en un campo también de Previred como un tipo de plan, digamos, ¿ya? Esta licitación fue vacía, digamos, o sea, no llegó nadie, entonces se está reevaluando cómo hacerlo, si es que hasta incluso se ha evaluado que el mismo gobierno plantee, digamos, como un seguro. Así es que igual fue impactante que no haya llegado nadie a la licitación. Todavía no está definido de cómo se va a proceder. Gracias, Marcela. Una consulta más, ¿puede ser? Sí, Sí. obvio. Los aportes adicionales que se vayan gestionando, todos se van a sumar Ujú. a la contabilidad como el resto de aportes patronales, ¿cierto? No hay ni una diferencia en estos aportes nuevos, que por una cosa, que por otra cosa. Todo va a ir dentro de la misma categoría, aporte patronal. Sí, sí, todo es un aporte, sí, que va de cuenta del empleador y va a ir en las columnas adicionales. En algunos casos se va a sumar a las mismas columnas que ya están creadas, en algunos casos se van a crear columnas nuevas. Pero todo es después del líquido a pagar. Y a partir de agosto del 2025, o sea, este mes que viene, va a ser un 1% adicional, ¿ya? Que va un 0,1% a la cuenta individual de cada uno de los trabajadores y un 0,9% a compensar lo que es la expectativa de vida que se empieza a pagar en enero del 2026. Yo tengo una última. ¿Por qué Sí. estos aportes patronales que hace la empresa en favor, por lo general, de los colaboradores y que son Ujú. obligación, eh, el trabajador no lo ve reflejado en su sueldo total imponible? Porque es un aporte adicional. Lo que ve reflejado el trabajador son cuando es de cargo del trabajador, como el 10%, por ejemplo, de la AFP, el 7% de la salud, el seguro de cesantía. Todos esos descuentos que se ven en la liquidación de sueldos son de cargo del trabajador, ¿ya? Lo que es de cargo del empleador va en la línea adicional. Por eso es importante cuando uno hace simulaciones ver el costo empresa total, porque hay ítems, por ejemplo, el SIS que estamos pagando, el seguro de cesantía del empleador y lo que es la mutual, no se ve reflejado en la liquidación del trabajador porque no lo paga el trabajador, ¿ya? Pero lo paga el empleador como un costo de tener ese trabajador en la empresa, por decirlo de alguna manera. Por eso es que no aparece en la liquidación, porque no es de cargo del trabajador. Me queda muy claro. Muchas gracias, Marcela. Súper. No sé si alguien más tiene una duda. ¿Y Delia cómo lo levanta la puede mano. saber el trabajador que eso se está pagando? ¿Cómo? ¿Cómo puede saber el trabajador que eso se está pagando?
Podría revisar sus cotizaciones previsionales en Previred, porque eso se paga directo en Previred. Ah, ya, perfecto. No tenemos más preguntas en el chat. No sé si alguien ahí no han levantado más la mano. Aquí llegó una nueva pregunta, Marce. ¿Podremos contar sí, con una podemos contar. ¿Podremos contar con una simulación del costo total empresa con lo adicional que se sumará este mes? Sí, yo creo que podríamos hacerlo. No sé si lo puedo mandar esta semana, pero sí, yo creo que podemos hacer esa simulación. Estaría bueno para que lo visualicen de manera más concreta. Sí. Muchas gracias, dice José Piedra. Sí, Súper. sí, es una buena Bueno, idea. espero que les haya quedado claro. Traté de hacerlo lo más simple posible para que se entendiera. Y si tienen alguna duda adicional, después me pueden contactar directo. Ustedes saben aquí las puertas abiertas, así que lo que necesiten, acá vamos a estar. Muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos en un Muchas próximo gracias. webinar. Chao, que Gracias a estén bien. todos, que Gracias, estén buen muy día. bien. Muchas gracias, Chao. Rafaela. Gracias, adiós. Gracias. Gracias. Chao, Luego. chao. 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 Chao, que estén bien.